Vamos a empezar este culto adorando a nuestro Dios. Vamos a estar entonando el himno 157. Has hallado en Cristo. La palabra del Señor dice en 1 de Juan 1:7: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por lo bueno que Él es. Himno 157. Has hallado en Cristo. Cante al Señor conmigo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Gloria a nuestro Dios. El Salmo 103, en el versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová,
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Buenos días, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en este día. Una vez más estamos ante su presencia y damos gracias por eso al Señor. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y eso lo creemos y lo creemos de corazón. Por eso estamos en esta mañana aquí, porque creemos de corazón que tú estás escuchando, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana también nos gozamos con venir ante tu presencia para entregar este culto. Te pedimos, Padre, que recibas todo lo que haremos durante este tiempo, porque lo venimos a hacer con corazones sinceros. Recibe la música, las oraciones, los testimonios, la predicación de tu palabra. En fin, Padre, recibe en este momento este culto que como iglesia tuya traemos ante tu altar. Te pedimos una bendición muy especial, Señor, para todos aquellos que participamos de este tiempo. Alcanza con tu poder a cada uno donde quiera que se encuentre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque nos permites hacerlo de esta forma, Señor, y sabemos que muy pronto, Señor, también podremos hacerlo en forma presencial. Mientras tanto, Señor, te damos las gracias y bendecimos este sistema y bendecimos, Señor, también a aquellos que lo hacen posible. Una bendición especial también para todos aquellos que participamos de este tiempo. Alcanza con tu poder, Señor, a cada uno donde quiera que se encuentre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres 3 veces santo y alabamos tu nombre en este día y entregamos este tiempo a ti, Señor, con la seguridad, Padre, con la seguridad que estás escuchando. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Lectura bíblica, Hechos 2, del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 41 al 47. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Dios, yo quiero ser más limpio de corazón, de corazón. Dios, yo quiero ser más limpio de corazón. De corazón.
Bendito Señor, en esta hora alabo tu nombre y te doy toda honra y toda gloria, Señor, porque creo que eres el único merecedor de ella. Amado Padre, te doy gracias porque has sido fiel, porque nos has guardado y nos has sostenido, Señor, y tal como lo dice tu palabra, te has mantenido a nuestro lado como un escudo alrededor de cada uno de nosotros. Bendito Señor, gracias, porque tú eres la roca fuerte en la cual estamos cimentados, Señor, y estamos seguros en ti. Padre, en esta hora pongo delante de tu presencia a cada uno de mis hermanos, Señor, y sus necesidades, que yo no conozco bien, Señor, que no sé los detalles, pero sé que usted lo sabe todo y sabe el caminar, Señor, de cada uno y sabe la necesidad de cada uno. Aún aquellas cosas que se encuentran en lo más profundo de nuestro corazón y que a veces no se las decimos a nadie más, aún todo eso usted lo conoce, Señor. Bendito Padre, te suplico para que toques a cada uno, Señor, para que cada uno pueda poner su confianza y su fe solamente en ti, Señor, y pueda esperar en ti sabiendo que tú eres un Dios que es verdadero, que eres fiel, que no fallas, Señor, aun cuando nosotros nos permanecemos a veces infieles delante de ti, aún así tú eres fiel. Padre, gracias. Te doy las gracias porque tú nos has provisto. Para cada una de nuestras necesidades, Señor, tú has provisto. Por aquellos que tienen empleo, que no se han visto afectados en todo este tiempo, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque ellos están sosteniendo a tu pueblo, Señor, están ayudando a tu pueblo. Bendíceles aún más, Señor. Bendíceles y provéeles, Señor, no solamente de las cosas materiales, sino de toda necesidad física, de toda necesidad emocional, de toda necesidad espiritual, Señor. Quédate a su lado. Padre, por los que se han visto afectados sus empleos, sus ingresos están reducidos, Señor, para que tú nos dé sabiduría para administrar lo que nos das, Señor, para que lo usemos de una manera que sea conforme a tu voluntad, Señor, y gracias porque nos has dado alimento, Señor, nos has alimentado, nos has protegido y tenemos un techo sobre nuestra cabeza, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Por los que están sin nada de empleo, sin ningún ingreso fijo, Señor, sé con ellos. Provéeles una forma, Señor, de generar ingresos de una forma que a ti te agrade, Señor, que te honre y que te glorifique. Bendito Padre, gracias por sostenernos. Gracias porque tú has estado a nuestro lado, Señor, y hasta aquí, Señor, podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado y has permanecido fiel. Y no tiene nada que ver, Señor, con nosotros, sino porque tú eres un Dios fiel, un Dios lleno de misericordia, de amor y de compasión. Padre, te suplico por los que están tristes, que están desanimados, los que han sido heridos por otra persona. Sana sus heridas, Señor. Dales un abrazo. Fortalécelos, Padre. Y hazles saber que tú estás a su lado, que pueden confiar en ti porque tú no fallas, Señor, que pongan sus ojos en ti. Nosotros somos solamente obras incompletas, Señor, que tú sigues moldeando, que tú sigues trabajando y que tú irás perfeccionando con el día a día, Padre. Enséñanos a perdonarnos los unos a los otros y a soportarnos los unos a los otros por el bien, Señor, de nuestra amada iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir adelante en estos tiempos de dificultad. Te suplico por las necesidades emocionales y espirituales de mis hermanos. No las conozco, Señor, pero tú lo sabes todo. Fortalece a cada uno, Señor, dale un abrazo a cada uno, Señor, y que no se sientan solos, que sepan que estás de su lado, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pido por cada uno que está emprendiendo nuevos proyectos, que tienen planes a futuro, para que vayas delante de ellos, Señor. Que te pongan a ti en primer lugar, que te pidan a ti, Señor, que tú muestres el camino para seguirte. Inclina, Señor, nuestro corazón hacia tu presencia y hacia tu palabra. Que no querramos hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera tuya, Señor. Que tú vayas señalando el camino, Señor, para seguirte, Padre. Te suplico por nuestros hijos que están con esta educación a distancia, Señor, para que les dé sabiduría, Padre, para que puedan aprender, Señor, que te honren, que te glorifiquen en el día de hoy y en el día de mañana. Danos sabiduría, Señor, para educarlos, para criarlos en el conocimiento de tu palabra y en el temor, Señor, de ti. Son tiempos difíciles, todos los tiempos han sido difíciles, Señor, para los padres. Te suplico, Señor, que
nos ayudes a criarlos de una forma que te agrade a ti, Señor, para que ellos te honren y te glorifiquen en su vida, Padre. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, cada uno, Señor, de tus hijos. Te agradezco porque tú nos has sostenido y porque tú, Señor, has sido fiel. Podemos seguir esperando y confiando en ti, Señor, que tú harás la obra en cada uno. Sé que tú perfeccionarás tu obra, bendito Señor. Gracias. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo pongo todo delante de ti. Amén. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó, el inocente Cordero de Dios. De tal manera me amó, y por salvarme sufrió muerte atroz. De tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción. De tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación. De tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. Muy buenos días, mis hermanos de la Iglesia Bautista La Boca. En esta mañana quiero dar un breve testimonio, sobre todo para darle gracias a Dios por las infinitas misericordias, bendiciones y protección del Señor en mi familia, especialmente en la vida de mis padres. Esta semana tuvimos algunos temas relacionados con la salud
de mi padre, en donde pudimos ver la mano del Señor protegiéndolo en cada momento. Y también damos gracias a Dios porque en los últimos exámenes realizados esta semana a mi madre podemos dar la gloria y la honra al Señor por la salud que hasta este momento Él le ha concedido. Así que le damos infinitas gracias al Señor por sus misericordias, por el cuidado y por la provisión que siempre podemos ver en medio de las dificultades y decir, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bendiciones. Muy buenos días, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es Día del Señor, día domingo, día de adoración, de alabanza y de enseñanza sobre la palabra de Dios. Si bien es cierto, este mes empezamos lo que hemos consagrado a llamar el mes de la Biblia, hoy vamos a utilizar mucho la Biblia para que nos explique, nos enseñe, nos sostenga la enseñanza sobre la vida de la iglesia o qué hace que una iglesia sea una iglesia. Y hablaríamos un poco de las características de la vida de una iglesia para entender qué hace que una iglesia sea una iglesia. Y hay un texto que es muy importante en esta reflexión que esperamos que nos guíe en esta mañana, y además de otros textos bíblicos que son fundamentales, porque para definir la iglesia el fundamento es totalmente bíblico. Buscamos en Hechos 2, 41 hasta el 47, que nos habla de cómo era la vida de los primeros cristianos, que si bien no era la vida de la iglesia y de los primeros cristianos una iglesia perfecta, porque tendríamos que hacer un estudio y poder en algún momento para ver cómo se desarrollaba la vida de la iglesia en medio de luchas, pruebas e incluso internas en la vida de la iglesia. Sí nos sirve como guía para definir cuáles son aquellas características que identifican a una iglesia. Fíjense que digo, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? No, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia perfecta? No, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? Hechos 2, 41 al 47 dice, fíjense, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que Dios bendiga su palabra, Señor. Dirígenos en este momento, durante todo este tiempo, a poder reflexionar con claridad qué es lo que una iglesia hace que sea una iglesia, cuáles son las características, y que nosotros como iglesia local, como Iglesia Bautista La Boca, podamos evaluarnos, examinarnos, permitirle al Señor que nos ayude a escudriñarnos y que podamos entender esas características y podamos identificarlas ahora y en el futuro en nuestra vida como iglesia local. Gracias, Señor, por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén.
Primero que todo, empezamos tratando de entender el significado de la palabra iglesia. Nuestra palabra iglesia proviene del griego, eclesía, un término que significa los que han sido llamados fuera de o los que han sido convocados. Y es importante saber que en la antigüedad se usaba esa palabra para referirse a un grupo de ciudadanos convocados a reunirse en asamblea para administrar los asuntos cívicos de la comunidad. Así que era un término que por mucho tiempo se usó de manera secular para hablar de la ciudad y un grupo de personas tomados de la ciudad que se separaban para analizar y resolver los problemas cívicos de la comunidad. Así que detrás de esa palabra eclesía está el concepto de una asamblea convocada con un propósito y que posee cierto grado de autoridad. Podemos recordar lo que sucedió en Hechos 19, cuando se levantó una revuelta en contra de Pablo en la ciudad de Éfeso, debido a la protesta de los que adoraban a los dioses o a la diosa Diana. Esa experiencia, Lucas, voy a buscarlo, Lucas capítulo 19, versículo 39, Lucas 19, 39, cómo lo refiere el doctor Lucas, cómo se refiere a ese evento en el capítulo 19, versículo 39. Dice así: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. En legítima asamblea se puede decidir. Lucas lo dice en Hechos 19:39. Él expresa en ese pasaje que una de las autoridades de la ciudad tuvo que intervenir para calmar los ánimos del pueblo, alentándolos a que si tenían algunas demandas contra Pablo, las presentaran en una asamblea legítima, es decir, debidamente convocada. La palabra se traduce allí como asamblea y esa palabra es eclesía. Ahora bien, cuando esta palabra se usa ya en el Nuevo Testamento para señalar a la Iglesia de Cristo, se refiere a la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del Evangelio fuera del mundo y del pecado para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. Eso es lo que significa entonces en el uso que se le da ya en el Nuevo Testamento y en particular ahora en estos pasajes del libro de los Hechos. Y fíjese que dice en el versículo 41, que lo vamos a ver con más detalle: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron cada día aquel día como 3,000 personas. Es decir, se refiere a una asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del Evangelio para estar fuera del mundo y del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. La iglesia es una asamblea convocada por Dios. Es Dios mismo quien nos convoca, es Dios mismo quien nos constituye en iglesia. ¿A quiénes? A los que han recibido la palabra y al recibir esa palabra han decidido entregar su vida a Cristo y someterse a su señorío, apartándose del mundo y del pecado. Por ejemplo,
cuando Pablo escribe su carta a la iglesia en Roma, se refiere a ellos como llamados de Jesucristo, como los amados de Dios que están en Roma y como los llamados a ser santos en Romanos 1 del 6 y 7, porque son amados del Padre, fueron llamados en Jesucristo a ser santos. Y en un tono similar, Pablo dirige otra de sus cartas a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eso lo pueden buscar en 1 Corintios 1, 1 y 2. Esa carta fue dirigida a una iglesia que se congregaba en un lugar específico, con una membresía específica y con una problemática particular que movió a Pablo a tratar los temas contenidos en esta carta. Pero es interesante notar que al mismo tiempo Pablo reconoce la realidad de que ellos pertenecían a un cuerpo más amplio de creyentes compuesto por todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí se encuentra claramente el énfasis que hay la iglesia local, y ese cuerpo más amplio es la iglesia universal, que son presentadas en este pasaje una al lado de la otra. Así que esa es la característica que estamos viendo. ¿Cómo definimos entonces? ¿Qué podríamos tener como una definición de lo que es una iglesia local? Esta definición que encontramos en John Piper, un escritor contemporáneo que tiene mucha autoridad y muy reconocido, define lo siguiente: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Así que la iglesia local a la cual nos estamos refiriendo está compuesta por un grupo de creyentes bautizados. Dice aquí que se han comprometido a cuidarse unos a otros, que es muy importante. Vemos también que son creyentes que se reúnen regularmente en el día del Señor, como lo indica Pablo en 1 Corintios 11, 18, y que se congregaban para adorar, para escuchar la palabra, para celebrar la cena del Señor, etc. Pero además explica y define claramente que una iglesia local es un grupo de creyentes bautizados que se reúnen para todas estas cosas, para celebrar regularmente la adoración a Dios a través de Jesucristo y ser exhortados por la palabra a celebrar las ordenanzas bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Es decir, es una realidad que la iglesia es una comunidad, es un grupo de personas convocados por Dios con una serie de grandes características, pero también con una gran responsabilidad. Así que esa es nuestra primera parte en la definición de lo que es una iglesia local. Un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, y dispuestos a cumplir con una tarea o con una misión. Entonces, ¿cómo diríamos o cuáles diríamos que son, según la Biblia, según la Escritura, según la palabra de Dios, las características
de una iglesia que hacen que una iglesia sea iglesia. Bueno, este pasaje del Nuevo Testamento es muy importante para entender qué significa, pero hay otros pasajes que hemos venido ya mencionando y otros que mencionaremos. En esos pocos versículos de Hechos 2, 41 al 47, se resumen las características de la iglesia primitiva, que son en resumen las características de la iglesia local que hacen que una iglesia sea verdaderamente una iglesia. Haremos bien en leer este pasaje, en analizar cada característica y estudiarlos, no solo para saber y entender cómo era la iglesia al principio de su historia, sino también para reproducir esas características en nuestra propia vida, en nuestra iglesia. Vamos a considerar entonces algunas de esas características de una iglesia, porque decíamos que tiene ciertas características, pero también decíamos que cumplen una misión que se les ha encomendado. La primera cosa que yo veo aquí en este pasaje es que la iglesia es una iglesia que aprendía, o era una iglesia que aprendía, y para ser una iglesia hoy es una iglesia que aprende. Se nos dice en primer lugar que la iglesia primitiva era como una comunidad que aprendía. El versículo 42 nos dice que seguían con interés, ¿qué cosa? Las enseñanzas de los apóstoles, de esos apóstoles auténticos, únicos, que se menciona en Hechos 2:42. Tenemos que imaginarnos cómo llegaba la gente a la iglesia en aquellos días, porque no había edificios que fueran iglesias o capillas, y la iglesia no estaba tan organizada como ahora. Buena parte de la predicación se hacía al aire libre, o en alguna esquina o en alguna plaza. ¿Cómo hacemos ahora cuando que estamos constituyendo una iglesia? Pues así mismo salimos también a evangelizar. Si alguien tenía entonces una casa más grande de la corriente, ofrecía una habitación para la reunión de los cristianos el día del Señor. A veces sucedería algo así. Un pagano pasaría por la calle del pueblo, vería un grupo escuchando, se quedaba, le interesaba, si tenía mucho interés se quedaría escuchando y luego se marcharía si no había mucho interés, pero aquellos que captaban su atención se quedarían más tiempo y estaban interesados y atraídos por la verdad. Y así iría al que pareciera dirigir al grupo y le diría, ¿dónde puedo aprender más de ese Jesús del que están hablando? Entonces, ¿qué hacían? Los dirigían a una de las iglesias casas en las que podían aprender más acerca de Jesús. Es importante que nos demos cuenta de que lo que le hacía venir a la iglesia era el deseo de saber más acerca de Cristo. Hermano, una iglesia viva siempre está aprendiendo, y uno que es cristiano de veras también. Lo malo es que muchas personas dejan de aprender demasiado pronto o llegan a creer que ya se las saben todas. Pablo hablaba de las incalculables e inagotables riquezas en Cristo. Así que, aunque estuviéramos aprendiendo por muchos años, siempre habrá muchas cosas maravillosas de Jesús que no hemos agotado. Debemos considerar que hemos perdido un día si no hemos aprendido nada nuevo, y hasta el fin de nuestra vida tenemos que estar aprendiendo. Entonces, una iglesia es una iglesia genuina, es una iglesia verdadera, es una característica inicial de la iglesia ser una iglesia que aprende. En segundo lugar, es una iglesia que oraba. En el versículo 42 nos dice que perseveraban no solo en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, sino que también en la oración. Los cristianos de entonces lo tenían, hermanos, ustedes lo saben, bien difícil. Los paganos los rechazaban y aborrecían. Era corriente que los calumniaran, que los insultaran y que los persiguieran. Y sabían muy bien que no podían arrostrar todo aquello sin la ayuda de Dios. Cuando oramos establecemos contacto con el poder de Dios. Así que es importante saber que una segunda característica de una iglesia verdadera, una iglesia que es una iglesia que ora. Y llama la atención porque ellos
tenían bastante frecuencia en orar, tenían horas de oración, tenían momentos de oración personal, familiar, comunitario. La oración era vital, aprender era importante y orar era supremamente vital. Si queremos vivir como es debido, si queremos vivir como verdaderos cristianos, si queremos vivir como una vida verdaderamente de iglesia, necesitamos algo más que nuestras propias fuerzas y la recibiremos al ponernos en contacto con Dios mediante la oración. Otra característica que podemos mencionar en este pasaje, en el versículo 42, nos dice dos cosas acerca de la iglesia primitiva. La primera es que tenía temor de Dios. Todas las personas estaban llenas de temor reverente. En el Nuevo Testamento, temor no quiere decir miedo, sino respeto reverente. Debemos tener respeto cuando venimos a la iglesia, a congregarnos como iglesia, porque en esa congregación, en esa reunión, en esa comunidad, nos encontramos en la presencia de Dios de una manera especial, como iglesia, como comunidad, como pueblo, como familia. Desde luego que es cierto que en todas partes estamos en la presencia de Dios, porque el mundo es suyo y Dios está en todas partes, pero es verdad especialmente en la iglesia. En la iglesia estamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si nos preparamos, nos cuidamos y nos comportamos de una manera especial y rigurosa ante alguna autoridad o alguien reconocido a nivel de la sociedad, a nivel del mundo, cuanto más cuando venimos a presentarnos a la presencia del Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Al estar distraídos, inquietos, enredados, distraídos o distrayendo a los demás, charlando, portándonos mal, inclusive atendiendo el celular, mandando chatos, recibiendo o revisándolo, es un insulto, no solamente a la persona que está dirigiendo y a los que están participando en el culto o predicando, sino a Dios mismo. Debemos hacer todo lo posible, hermanos, para que nuestra concentración y nuestra conducta, nuestro comportamiento en esa reunión de iglesia como comunidad, en ese lugar que se llama templo, sea como debe ser, en la misma presencia de Dios, con reverencia, con temor, con respeto. La segunda cosa que se dice en este pasaje, en el versículo 42, también nos dice que los apóstoles hacían muchas maravillas y milagros. ¿Qué quiere decir eso? Que en la iglesia primitiva y en la iglesia que hoy es iglesia verdadera, es una iglesia en la que suceden cosas. Sucedían cosas y deben seguir sucediendo cosas. En la iglesia primitiva ocurrían maravillas y milagros. Era una comunidad en la que los que estaban malos se ponían buenos y los que eran malos se hacían buenos. En una iglesia de verdad siguen sucediendo cosas. Jesús sigue sanando y sigue cambiando a las personas. Jesús sigue actuando con poder en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de la comunidad, en la vida emocional, física, espiritual, intelectual, académica, en todo aspecto, porque Jesús sigue actuando y sigue cambiando y respondiendo a las personas. Algunas veces no pasa nada porque no esperamos que pase. Y es como un ritual nada más en lo que participamos. Guillermo Carey, uno de los primeros misioneros y el más grande de los misioneros de los tiempos modernos, hace más de 200 años dijo: esperad grandes cosas de Dios y emprended grandes cosas para Dios. Hermanos, si de veras esperamos algo de Dios, confiando plenamente en Él, pasarán grandes cosas ahora también. Pero tenemos que estar a la expectativa,
tenemos que esperarlo, tenemos que creer que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y que en la iglesia, en la comunidad de fe convocada por Él, siguen pasando cosas y podemos emprender grandes tareas y grandes acciones como parte del cumplimiento de la tarea de la iglesia, emprendimiento de grandes cosas, aunque nos veamos limitados a veces por recursos económicos, por recursos materiales o por cualquier otro recurso, no estamos limitados por el que es dueño del oro, la plata, y porque es el que nos equipa con el poder del Espíritu Santo para emprender grandes cosas. Y así veremos que emprenderemos algo grande para Dios, confiando plenamente en Él, y pasarán cosas grandes también y maravillosas ahora también. Esas entonces en el versículo 43 se mencionan otras dos características. Una iglesia que honraba a Dios porque tenía temor de Dios, respeto, reverencia, y una iglesia en la que sucedían cosas. Pero además, una iglesia, para que se pueda identificar o tener la característica de una iglesia es en la que se compartía y se comparte. Versículos 44 y 45 nos dicen algo maravilloso de la iglesia primitiva. Era una comunidad en la que se compartían las cosas. Los ricos, los que tenían, lo compartían con los pobres. Sencillamente no podían seguir teniendo de sobra cuando había otros que padecían necesidad. En la iglesia primitiva adoptaron una costumbre estupenda. Todos los domingos o los primeros días de la semana, y cuando se reunían, tenían lo que llamaban la fiesta del amor. Cada uno llevaba lo que podía hacia una mesa común y se ponían a compartirlo. Allí habría toda clase de personas, ricos y pobres y hasta esclavos. Hermano, la ración de los esclavos en Grecia eran 100 gramos de harina al día con unos pocos higos y aceitunas y algo de vinagre. Probablemente muchos cristianos tomarían la única comida decente de la semana el domingo, el día del Señor, y ese mismo día entonces, como parte de esa gran fiesta, celebraban una fiesta interesante e importante que era la Cena del Señor. El domingo, el día del Señor, se compartían de esa manera y tenían esa gran fiesta, la fiesta de amor, gracias a que en la iglesia primitiva todos compartían lo que tenían voluntariamente, motivados por el amor del Señor. Si tenemos el Espíritu de Cristo, no viviremos felices sabiendo que hay quienes tienen necesidad de lo que nos sobra a nosotros si no ayudamos, si no compartimos, si no podemos entregar a los otros en solidaridad lo que a nosotros nos sobra. Incluso muchas veces compartimos o debemos compartir lo que no nos sobra, sino precisamente lo que tenemos, lo podemos compartir en partes para todos. Pero además de eso, también tenemos que es una iglesia que daba culto a Dios, alabado sea el Señor. El versículo 46 nos da algunas de las características de la iglesia primitiva. Empieza diciéndonos que aquellos primeros cristianos iban a reunirse al templo todos los días. Tal vez hoy no es tan sencillo así, aunque no creo que sea sencillo en ese momento. Pero ahora nos cuesta aún dificultad para reunirnos cuando lo podemos hacer presencialmente el domingo y el miércoles. Una época en la vida de la iglesia, en la época en que yo conocí al Señor, y estoy seguro que antes era igual o mejor, o más profundo, en donde en la iglesia teníamos el culto en la mañana, el domingo, teníamos en la tarde trabajo de evangelismo, de obra misionera, visitar las misiones, etcétera, en la tarde. Pues regresábamos y teníamos el tiempo de capacitación de niños, jóvenes y adultos, que en ese tiempo se llamaba unión de preparación, y después teníamos el culto en la noche. Y era nutrida la participación tanto en la mañana como en la tarde como en la noche.
y el miércoles teníamos la reunión de oración concurrida. Y el sábado era día de reunión de jóvenes, era día de evangelismo, era día de visitación, de ver a los enfermos, de ver a aquellos que no habían estado durante la semana. Es decir, había muchas actividades y eso es una época ya para este tiempo. En la iglesia primitiva dice aquí que la iglesia se reunía todos los días, es decir, la iglesia primitiva daba culto a Dios. Estaba formada por personas que no se olvidaban de reunirse en el templo como iglesia, como comunidad de fe. De las muchas razones que hay para congregarse como comunidad, como pueblo, en el templo, vamos a mencionar en esta mañana solamente dos, para no extendernos más de la cuenta. Solo dos razones para asistir al templo y reunirnos como comunidad de fe. Uno era reunirnos como iglesia e ir al templo, siendo esta una forma o una de las formas de mostrar nuestra fidelidad a Dios. Hermanos, y además es una manera de testimonio. Si la gente nos ve, o los vecinos, o los compañeros de trabajo, o la familia, nos ven ir todos los días que hay partido de fútbol en un cierto club, ya sabe de qué equipo somos y nos conocen en ese sentido por esa actividad. Y si todos los domingos la gente nos ve bajar o tomar un carro o tomar un taxi o tomar un bus en calle a la dirección al templo y entrar en el templo para congregarnos y reunirnos como comunidad, ya saben de qué equipo somos. Somos el equipo de los que el Señor ha llamado y ha sacado del mundo y del pecado para congregarlos. Si queremos dar testimonio de nuestra fidelidad al Señor, una de las mejores maneras es regularmente asistir al templo, a las reuniones como iglesia. Es decir, reunirnos como iglesia en el templo o en donde quiera que nos reunamos es una forma de mostrar nuestra fidelidad a Dios y es una manera de identificarnos y es una manera de dar testimonio a los que nos ven o nos conocen. Muchos dicen que no hay por qué ir al templo, que podemos encontrar a Dios en cualquier sitio, en la carretera, en la montaña, en la playa, incluso en la casa, y ahora incluso en la televisión o en las redes sociales. Por supuesto que eso puede ser verdad en cierto sentido, pero no es toda la verdad. Imagínense que van a un concierto, e imagínate que no hay nadie más que tú en la sala, o dos o tres. Te lo pasarías tan bien como si estuviese el concierto lleno y la gente animada y contenta y participando. A lo mejor no aguantabas allí más de unos pocos minutos. Y no es extraño, porque gran parte de la emoción que sentimos consiste en que la compartimos con otros muchos, en disfrutar y aplaudir con los demás. Suponga, hermano, que vas a un partido de fútbol o de béisbol y que te encuentras solo allí, o basquetbol o lo que sea, y que no hay más nadie con quien compartir o muy pocos desperdigados por toda la gradería. A que no sería tan emocionante como sentirte parte de una gran multitud que vitorea, aplaude, anima a su equipo. Sabemos que es diferente si estamos participando en unidad y en compañerismo con otros, por lo menos otros conscientemente consagrados y dedicados e idos con alegría, con entusiasmo, con alabanza, con cánticos, a alabar al Señor y a servir al Señor ese día en que estamos en comunidad. Es diferente. Cuando vamos al culto, nos sentimos parte de una compañía de creyentes, muchos o más o multitudes, pero seamos en compartir con los creyentes
con los que compartimos las alabanzas, las oraciones, la palabra, la capacitación, la enseñanza. Sacamos mucho más estando en esa manera, en comunidad, en grupo, en compañía, juntos, unidos, alabando, cantando, aprendiendo, participando de las alabanzas, las oraciones y la palabra de Dios. Lo podemos aprovechar mejor que estando solos. Un buen cristiano se alegra de asistir a la casa de Dios, al templo, porque es parte de una comunidad que se complace en reunirse para dar culto a Dios. Entonces, ahora podemos repasar o recordar algunas de las características que hemos estudiado en esta mañana, que nos ayudan a entender qué es lo que hace que una iglesia sea una iglesia según la misma palabra. La iglesia primitiva era una comunidad que aprendía. Debemos considerar que hemos perdido un día si no hemos aprendido nada nuevo en ese día del Señor y de lo que sea, pero sobre todo del Señor como cristianos. Un día en que no hemos aprendido algo del Señor, de la vida cristiana, es un día que hemos perdido si no hemos aprendido nada. La iglesia primitiva era una comunidad que oraba. Sabía que la fuerza para vivir cada día victoriosamente en una situación muy difícil solo se recibe manteniéndonos en contacto con Dios. ¿Y cómo nos mantenemos en contacto con Dios? Por medio de la oración. La iglesia primitiva era una comunidad reverente. Hermanos, Jesucristo es el Rey de Reyes y nos ha dicho que Él está siempre con nosotros hasta el fin del mundo, y especialmente allí donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Entonces, cuando nos reunimos para adorar y alabar a Dios, vamos a eso, y no podemos estar distraídos, conversando, moviéndonos, revisando los celulares. Debemos estar concentrados en poder adorar y alabar con reverencia a aquel que está allí en medio de nosotros, a Jesucristo, y veamos lo que es como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que siempre está con nosotros. Seamos una iglesia con esa característica. La iglesia primitiva era una comunidad en la que sucedían cosas. Si nos mantenemos fieles, esperando grandes cosas de Dios, tengamos la certeza de que las recibiremos. Seguiremos recibiéndolas. El Señor sigue actuando, el Señor sigue sanando, el Señor sigue cambiando, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La iglesia primitiva era una comunidad en la que se compartía. Los cristianos no podemos ser felices cuando tenemos de sobra mientras otros pasan necesidad. Y es importante compartir en la abundancia o en la escasez. El niño de la multiplicación de los panes y los peces tenía una merienda pequeña, y en esa limitación, en esa poca merienda, él la puso en las manos de Jesús, se compartió y se multiplicó y bendijo a muchos, hombres, mujeres y niños de ese momento. Así, lo que tenemos, sea mucho o sea poco, si lo compartimos y lo ponemos en las manos del Señor para ayudarnos mutuamente unos a otros, que lo que sea que tengamos, de seguro que también puesto en las manos de Jesús, se multiplicará y se logrará sacar bendición para muchas personas, para evitar que otros tengan necesidad. La iglesia primitiva era una comunidad que daba culto a Dios. Nos perdemos algo muy importante y de valor infinito si no nos reunimos con el pueblo de Dios en el templo, en la casa de Dios. Repaso rápidamente: una comunidad que aprende, una comunidad que ora, una comunidad
que tiene reverencia, una comunidad en la que suceden cosas, una comunidad en la que se comparte y una comunidad que da culto a Dios. Esas son características de la iglesia primitiva. Pero esa iglesia primitiva con esas características tenían una misión que cumplir, además de poder tener esas características. Y nosotros seguimos teniendo una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y los invito ahora a ir a Hechos 1:8. Lo voy a decir muy brevemente. La misión de la iglesia está ahí reducida y comparada, complementada a Mateo 28, 19 y 20. Y me seréis testigos en Jerusalén y por toda Judea y Samaria y hasta lo más remoto de la tierra. Esa es sencillamente otra manera de expresar el gran mandamiento con el que se cierra el Evangelio de Mateo, que es la orden de marchar a la iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Ser testigos. Ir a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Jesús quería que nosotros, que sus seguidores, fueran sus testigos. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que puede decir por propia experiencia alguna cosa que ha visto o que ha experimentado. Es testigo presencial, es parte de la experiencia, ha tenido una experiencia. No basta con repetir lo que otros pensaban o piensan. Los que andamos con Jesús tenemos que compartir lo que hemos experimentado por nosotros mismos. Así que lo que vamos a compartir, lo que vamos a salir para testificar, para ser testigos por todo el mundo, es algo que hemos aprendido por experiencia, por la misma experiencia. Jesús está vivo para siempre y podemos conocerle como se conoce a un amigo. Solo cuando realmente conocemos a Jesús podemos confiar plenamente en Él y entonces podemos compartir con otros lo que hemos experimentado. Hay un texto maravilloso en Amós 3:3. Dice, ¿pueden dos caminar juntos si no han puesto de acuerdo? Debemos dedicar una parte del día a pensar en Jesús, a hablar con Él, a estar con Él. No tiene que ser mucho tiempo, no importa la hora o el lugar. Si nos hacemos este propósito, nos encontraremos con Él de veras. Entonces podremos ser testigos suyos de verdad y podremos decir sin lugar a dudas, yo conozco a Jesús. Pero no solamente referirnos a ese encuentro inicial de hace un mes o un año o 20 años o 50 años y que nuestro testimonio sea solamente de ese momento, sino nuestro testimonio es de nuestra experiencia esa de encuentro con Jesucristo personal y real, de entrega de nuestra vida a Jesús, pero esa entrega diaria, ese encuentro constante en la presencia del Señor que nos permite testificar, ser testigos en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país, incluso a nuestros enemigos, a todo el mundo. Se dice que Él no tiene más manos que las nuestras para hacer hoy su obra. Él no tiene más pies que los nuestros para mostrar su camino. Él no tiene más voz que las nuestras para contar cómo murió. Necesita que llevemos a otros hasta Él. Bueno, una iglesia es una iglesia cuando cumple su misión, cuando tiene las características y cumple su misión. La iglesia no puede descansar hasta que el último habitante del mundo conozca la historia de Jesús, no por relato, sino por experiencia. Así es que nosotros, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas, con nuestras palabras, con nuestro trabajo de evangelización y discipulado,
con la enseñanza, con la adoración, con los cultos. Debemos hacer todo lo que podamos para alcanzar a otros, para traer a otros a Jesucristo, a que tengan su propia experiencia y a que podamos ir alcanzando al mundo con la obra evangelística, de discipulado, de enseñanza y misionera. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es nuestra misión como creyentes y como iglesia, ser testigos de Jesucristo. Para hacerlo tenemos que conocer el Evangelio y sobre todo tenemos que estar en contacto con Jesús para poder decir, yo le conozco. Y la palabra testigo significa, está utilizando la palabra mártir, es decir, estar dispuesto a enfrentar lo que sea, pero no dejar de ser testigo, de decir yo le conozco. Este testimonio tiene que empezar en casa, debe ir a nuestra comunidad, debe extenderse a nuestro país, debe llegar hasta el mundo que no conoce el Evangelio, hasta lo más remoto de la tierra, debe incluso alcanzar a nuestros enemigos. Esa es nuestra misión. Y si nosotros buscamos la manera de tener las características de una iglesia y cumplimos con la misión de una iglesia que solo la comunidad de fe puede cumplirla, no la puede cumplir ningún otro grupo, ninguna otra sociedad, ningún grupo de caridad, cualquier club social no puede. La única comunidad, el único grupo que puede cumplir con todas las características y que puede cumplir con la misión encomendada exclusivamente a la iglesia local, es la iglesia. Es la iglesia. Somos nosotros, hermanos. Que nosotros seamos una verdadera iglesia, con las características de una iglesia y cumpliendo con la misión que solo como iglesia nos toca a nosotros cumplirla. No la puede cumplir nadie más. Señor, gracias por esta ocasión. Gracias porque tu palabra es clara en muchas enseñanzas, como lo veremos en este mes a través del mes de la Biblia. Y hoy en particular cuando nos habla a través de nuestra vida como iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos y a cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Que esta enseñanza se grabe en nuestra mente y en nuestros corazones y se pueda edificar la iglesia como tú la quieres. Tú sigues siendo el Señor y te alabamos y te glorificamos a ti. Gracias, Señor, por cada persona, por cada hermano, por cada hermana que ha estado participando en este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Antes que todo, hermanos, el Señor les bendiga, les multiplique y les provea todo cuanto necesiten. En este momento quiero dirigirme a ustedes para primeramente alabar y exaltar el nombre del Señor por medio de este momento, deseando que su palabra llegue y cumpla lo que tiene que cumplir en el propósito de cada uno de nosotros. Claramente sabemos que el Espíritu Santo da conforme a la necesidad de cada quien y conforme a la disposición de cada uno. Por eso pido al Señor para que, así como lo ha hecho conmigo, espero sea con ustedes, llene y satisfaga y cubra cada una de sus necesidades. A eso le pido al Señor. Padre bueno, Padre Dios Todopoderoso, tú que miras y ves por sobre todas las cosas, Señor, entiendes cada sufrimiento y cada necesidad que padecemos, Señor. Te pido para que nos cuides y nos lleves por el camino correcto, nos ayudes a mantenernos siempre firmes en medio de las adversidades, Señor. Permite, Señor, que tu palabra que se habló hoy, Señor, cubra cada una de mis necesidades físicas, espirituales y emocionales, Señor, porque tú lo abarcas todo, Señor. Una canción que dice, solo Cristo basta, Él basta, es suficiente. Te digo por experiencia propia. A veces es difícil, a veces resulta un poco complicado, a veces resulta casi intolerable, pero cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús y a Él oramos y a Él pedimos y en Él confiamos, yo sé que
más temprano que tarde Él te responderá, cambiándote toda angustia por alegría, cambiándote todo temor por paz y cambiándote todo aquello que te inquietaba por una serenidad que tú mismo no entenderás. Solamente deposita tu fe en Cristo y piensa que Él y siente que Él hará conforme a su voluntad para que tu bienestar sea próspero. Solamente hay que creer. Hay una palabra que dice así: al que cree, todo le es posible. A veces no tenemos las cosas porque nos cuesta creer. Bueno, en este momento, en esta circunstancia, en esta situación, es cuando más debemos creer que Dios hará conforme a su voluntad para el beneficio de todos, tanto tuyo como mío. Ahí claramente su palabra dice que el Espíritu Santo dará conforme a la necesidad de cada quien. Todos tenemos necesidades diferentes y eso Dios lo sabe. Por eso depositemos nuestra confianza en el Señor y Él les dará lo que ustedes necesitan. El Señor les bendiga, les multiplique y les prospere en esta semana que está comenzando y siempre los guarde de todo mal, los cuide de todo mal. También quiero aprovechar este espacio para dar testimonio de que mi hijo César David, entendemos primeramente, quiero antes de dar ese testimonio, quiero abrir como un preámbulo diciendo que para todo padre cristiano, para todo papá, cabeza de familia, es un placer o un deseo o un sueño, ¿no?, que su hijo, ¿no?, sigan sus pasos y sientan que van por el camino correcto. Por eso yo oraba constantemente a Dios para que mi hijo aceptara a Cristo. Y bueno, no es el tiempo mío ni la disposición mía, sino es el tiempo del Señor. Y hoy les confieso y doy como testimonio que mi hijo César David, mi hijo mayor, él hizo la oración de fe aceptando a Cristo. Gracias a Dios ya Cristo mora en su corazón, porque él entendió y comprendió que es lo correcto y lo que todo padre espera y desea para que un hijo, ¿no?, que él siga sus pasos y sobre todo que es lo importante, la salvación. Y eso es lo que yo le pido a cada uno de ustedes que aún no lo han aceptado, a aquellas personas que nos ven en este medio, en diferentes dispositivos, redes sociales, que si aún no has aceptado a Cristo, que lo hagas, porque es bendición para ti y para tu familia. Y es como una de las formas como puedes honrar también a tu papá y a tu mamá y cumplir con un mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. Pero no es por eso, sino es que lo hagas de corazón porque te nace y que el tiempo es de Dios. A ustedes padres que aún siguen a la expectativa y siguen orando, les pido que se mantengan siempre firmes y no decaigan en la oración, que la oración es el único vínculo, el único medio, la única vía por la cual podemos alcanzar todas las almas ahí presentes. Claro, estando siempre entendiendo una cosa, de que la obra es del Señor y para Él vivimos. Como dice el apóstol Pablo, si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia que lo hallamos en el libro de Juan, capítulo 3, versículos de 5 al 8, donde dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Que el Señor les bendiga, les multiplique y el Señor les conceda lo que necesiten en su corazón. Bendiciones.